Aquiles, Edipo, Drácula, Superman, Walter White, separados por miles de años, pero unidos por la misma pregunta que la humanidad no deja de hacerse. ¿Qué separa a un héroe de un villano? ¿Y por qué esa línea se ha movido tanto con el tiempo? ¿Qué es un arquetipo? ¿Y por qué héroe y villano son funciones, no solo personajes? Antes de rastrear la evolución histórica, hace falta un marco conceptual. La pregunta de fondo que ha ocupado a folcloristas y teóricos literarios durante un siglo es esta: ¿por qué el héroe y el villano aparecen, con variaciones mínimas, en prácticamente todas las culturas del mundo? Una primera respuesta influyente vino del folclorista ruso Vladimir Prop, quien en 1928 publicó Morfología del cuento. Prop analizó 100 cuentos populares rusos y descubrió que, más allá de sus diferencias superficiales, todos compartían una estructura fija de 31 funciones narrativas y un elenco reducido de 7 tipos de personaje: el héroe, el villano, el donante, el auxiliar, la princesa, el padre y el falso héroe. Para Prop, el villano no es simplemente un personaje malo, es una función estructural, definida por su papel en la trama, causar el daño o la carencia que pone en marcha la historia, y no por rasgos psicológicos particulares. De igual manera, el héroe es quien recibe el encargo de reparar ese daño. Esta idea es clave. Durante buena parte de la historia de la narrativa, héroe y villano no fueron ante todo personalidades complejas, sino piezas que cumplían un rol dentro de un mecanismo narrativo. Una segunda respuesta, complementaria, vino del psicólogo suizo Carl Jung y su teoría de los arquetipos, figuras recurrentes, el héroe, el sabio, la sombra, que, según Jung, emergen del inconsciente colectivo de la especie humana y explican por qué estas mismas figuras reaparecen en mitos de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Sobre esta base, el mitólogo Joseph Campbell propuso en 1949 en El héroe de las mil caras el concepto de monomito, la idea de que la mayoría de los mitos heroicos del mundo, desde Gilgamesh hasta Buda, comparten una misma estructura de fondo, organizada en 3 grandes momentos: la salida, la iniciación y el retorno. Con este marco, función narrativa, arquetipo y monomito, ya podemos empezar a rastrear cómo, dentro de esas estructuras relativamente estables, el contenido moral de héroes y villanos ha cambiado radicalmente según la época. El héroe épico y el héroe trágico, la antigüedad clásica. En la tradición griega más antigua, la de Homero, el héroe, Aquiles, Héctor, Ulises, se define por cualidades que hoy llamaríamos sobrehumanas: fuerza física, linaje noble, favor divino. Es un modelo aspiracional casi sin matices interiores. El héroe épico actúa, no reflexiona demasiado sobre sus propias contradicciones. Pero unos siglos después, con el teatro trágico ateniense, aparece un modelo mucho más interesante para nuestra historia: el héroe trágico, formalizado teóricamente por Aristóteles en su Poética. Aristóteles observó algo crucial: para que una tragedia funcione, el protagonista no puede ser ni completamente virtuoso ni completamente perverso. Tiene que ser alguien de fortuna elevada que cae en desgracia, no por maldad, sino por algo que Aristóteles llamó amartia, normalmente traducido como error trágico o defecto fatal, aunque el término griego original significa literalmente errar el blanco, como un arquero que falla el disparo. Edipo no es malvado. Su caída viene de la ignorancia sobre su propio origen combinada con el orgullo, lo que los griegos llaman ibris, de creer que puede escapar de su destino. Este es un momento bisagra en nuestra historia. Es la primera vez que la teoría occidental formaliza la idea de que un protagonista puede ser admirable y defectuoso al mismo tiempo, y que precisamente esa mezcla, no la pureza moral, es lo que genera la emoción dramática que Aristóteles llama catarsis, una purga de temor y compasión en el espectador. Del lado opuesto, en esa etapa temprana, el villano, concepto que como tal aún no existía formalizado, se hablaba de antagonistas o de figuras del destino como el propio Creonte en Antigonia, todavía no tiene una psicología propia demasiado desarrollada. Suele representar una fuerza, el destino, los dioses, una ley rígida, más que un individuo con motivaciones internas complejas. El giro romántico, cuando el villano se vuelve fascinante. El siguiente gran quiebre teórico ocurre a finales del siglo XVIII, con la novela gótica, y sobre todo con el romanticismo inglés de principios del siglo XIX. Aquí sucede algo que va a determinar buena parte de la ficción moderna. La línea entre héroe y villano empieza a volverse deliberadamente borrosa.
La escritora Anne Radcliffe, considerada pionera de la novela gótica, introdujo en 1790 la figura del villano gótico, un personaje atormentado, orgulloso, capaz de fascinar tanto como de aterrar. Poco después, el poeta Lord Byron llevó esta figura un paso más allá con lo que hoy se conoce como el héroe byroniano, un protagonista melancólico, rebelde, brillante, con un pasado oscuro y una moral propia que no se ajusta a las normas sociales, pero que resulta magnético precisamente por su ambigüedad. Sus antecedentes literarios se remontan, según los estudiosos, hasta el Satán del Paraíso Perdido de John Milton, una figura que, pese a representar mal teológico, es descrita con una elocuencia y una complejidad que generaciones de lectores han encontrado casi heroicas. El héroe byroniano se convirtió en modelo para personajes como Heathcliff en Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, el señor Rochester en Jane Eyre de Charlotte Bronte, o el propio monstruo y también su creador, Victor Frankenstein, en la novela de Mary Shelley de 1818. Es revelador que Frankenstein haya surgido literalmente del mismo círculo social que produjo al héroe byroniano. La novela nació de un concurso literario organizado por el propio Byron durante el verano de 1816 en Suiza. Este es el momento en que la teoría literaria empieza a reconocer formalmente lo que hoy damos por sentado, que un héroe puede ser simultáneamente atractivo y moralmente cuestionable, y que esa tensión, no la resolución clara entre bien y mal, puede ser el verdadero motor emocional de una historia. El siglo XX. Héroes y villanos como espejo de la sociedad. Con la llegada de la cultura de masas del siglo XX, el cómic, el cine, la radio, héroes y villanos adquieren una nueva función social. Se convierten en vehículos rápidos y masivos para procesar las ansiedades colectivas de cada momento histórico. Los primeros superhéroes de la llamada Edad de Oro del cómic estadounidense, surgidos a finales de los años 30, están diseñados con una moral binaria muy clara, heredera directa del héroe épico homérico, fuerza descomunal, código moral inquebrantable, villanos que encarnan amenazas reconocibles para el público de su época, desde criminales comunes hasta, durante la Segunda Guerra Mundial, enemigos extranjeros. La función social es evidente, dar forma sencilla y reconfortante a miedos colectivos reales. Pero, según observan los investigadores de la narrativa popular, y en las primeras décadas del siglo XX empezaba a aparecer en la ficción del folletín y pulp personajes como Sherlock Holmes, Tarzán o The Shadow, una figura de transición, el antihéroe temprano, definido por su honorabilidad y su defensa de la justicia, pero que actúa al margen o incluso en conflicto parcial con el sistema establecido, sin seguir la ruta ordenada del monomito clásico. Este es también el momento en que aparecen villanos con motivaciones psicológicas propias, en lugar de ser meras fuerzas del destino como en la tragedia griega. El villano moderno empieza a tener una historia de origen, un trauma, una lógica interna, aunque retorcida, que explica sus acciones. El villano deja de ser solo un obstáculo funcional, como en la morfología de Prop, para convertirse en un personaje con el que, en ciertos casos, el público puede llegar a incluso identificarse parcialmente. La ruptura contemporánea, el antihéroe y la disolución de la frontera moral. Si el romanticismo abrió la puerta a la ambigüedad moral, la narrativa televisiva y cinematográfica de las últimas décadas la ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Los investigadores de la narrativa audiovisual sitúan un punto de inflexión clave en series como Los Soprano, Dexter, Breaking Bad o Hannibal, historias en las que, por primera vez de forma sostenida en televisión de amplio alcance, el protagonista es un criminal y el público es invitado a sentir afecto o incluso identificación hacia alguien cuyas acciones serían, en cualquier marco moral tradicional, condenables. Aquí conviene distinguir, con precisión, dos figuras que suelen confundirse, el antihéroe y el villano protagonista. El antihéroe conserva, en algún nivel, una motivación hacia el bien, aunque sus métodos sean cuestionables, y suele actuar movido por lazos familiares, un código personal o circunstancias que atenúan, sin justificar del todo, sus acciones. Es el caso, según los estudios sobre el tema, de personajes como Rorschach en Watchmen. El villano protagonista, en cambio, puede resultar entrañable o incluso admirado por el público, pero carece de ese impulso hacia un bien mayor. Tony Soprano o Walter White, según buena parte del análisis académico sobre el tema, encajan mejor en esta segunda categoría,
aunque el debate sobre dónde trazar exactamente la línea sigue abierto entre los propios investigadores. Lo importante, desde el punto de vista teórico, es esto. Estas narrativas dependen estructuralmente de la ambigüedad moral como motor dramático. La audiencia experimenta lo que los estudios de recepción llaman respuestas ambivalentes, simpatía y rechazo simultáneos hacia el mismo personaje, sostenidos durante decenas de horas de narración serializada. Esto es prácticamente lo opuesto al esquema binario que Propp describía en el cuento popular tradicional, donde el héroe y el villano ocupan roles claramente diferenciados y sin ambigüedad. ¿Por qué cambia esta frontera? Si trazamos esta evolución completa, aparece un patrón consistente. La distancia moral entre héroe y villano tiende a estrecharse en los periodos donde una sociedad empieza a cuestionar sus propias certezas morales colectivas y tiende a ampliarse y simplificarse en los momentos de mayor cuestión o de amenaza externa clara. Piénsese en la moral binaria de los superhéroes de guerra frente a la complejidad del héroe trágico griego, nacida precisamente en una sociedad, la ateniense, profundamente interesada en debatir públicamente sus propios dilemas éticos a través del teatro. Esto no es una casualidad. Héroe y villano no son solo entretenimiento, funcionan como termómetros morales de la sociedad que los produce. Cuando una cultura tiene certezas compartidas sobre el bien y el mal, produce relatos de frontera nítida. Cuando esas certezas se resquebrajan por guerras, crisis institucionales o simplemente por una mayor sofisticación narrativa del público, la ficción empieza a explorar personajes que viven exactamente en esa zona gris. Desde la función narrativa fija que describía Propp, pasando por el héroe trágico de Aristóteles, el villano fascinante del romanticismo, hasta el antihéroe contemporáneo que domina nuestras pantallas, la historia de los héroes y villanos no es la historia de personajes aislados, sino la historia de cómo cada época ha decidido, a través del arte, dónde trazar o desdibujar la línea entre el bien y el mal. La próxima vez que te sorprendas simpatizando con un villano o dudando de un héroe, vale la pena preguntarse, ¿qué dice esa duda sobre las certezas morales de tu propio tiempo?